¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, saludarlas de nuevo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con nuestros pueblos, los millones que todavía resistimos en esta república. Vamos a tratar del significado del 12 de octubre. Muchos le han dicho la llegada de los españoles, otros le llaman el encuentro de dos mundos, otros le llaman el inicio de la colonización, otros le llaman pues que bendito sea el Señor que Dios llegó en tierras americanas, otros le dicen que llegó la civilización y por eso estamos como estamos. Bueno, hay muchas interpretaciones sobre el 12 de octubre, que comúnmente se llama el Día de la Raza. Para hablar con el tema, pues me invité a un buen amigo, un profesor, como diría aquel, los de denantes, el profesor que caminó por los pueblos, porque todavía no había camino, carreteras, y además maestro bilingüe, un profesor que está en la brega de la lucha política, pero también un zapoteco. Él es zapoteco, con mucho orgullo, habla nuestro idioma, pero además la característica que tiene es un buen profesor, dedicó 35 años a su vida a ser maestro bilingüe en los pueblos, fundamentalmente en la sierra. Bienvenido, profesor Gracias, licenciado. Enrique Robles, me da mucho Gracias. gusto que haya venido acá a platicar un tema que para mí es fundamental porque efectivamente hay muchas interpretaciones. Así es. ¿Y qué opina usted de este 12 de octubre? ¿Cómo la ve usted? Bueno, después de haber leído varios libros de historia, porque pues de eso aprendimos nosotros en la formación de nuestra carrera. Y ya viviendo en la realidad, pues son otras cosas. A ver, Ya ¿cómo es no, esa ya no, realidad? la realidad es de que Cristóbal Colón llega, equivocadamente digo yo, o a lo mejor algo intervino en el que él llegara a nuestras tierras, ¿no? Dice la historia que en su travesía desde Palos hasta Guananí tuvo muchos problemas porque su equipo, los navegantes, pues nunca veían ya la tierra y tenían el Un temor de sinfín. perderse un sinfín. Un Y tierra más en sin fin. aquella época, pues había la teoría de que la tierra era plana y que a su término era una barranca. Y de ahí, si llegabas, pum, de ahí te devoraban los. Ahí se terminaba. Se terminaba todo. Y entonces lo agarraron preso, lo amarraron y le dijeron, ya nos regresamos, no vemos tierra. No vemos fin. No vemos fin. Y entonces dice la historia que les dijo, vamos a llegar, vamos a llegar. Denme 3 días, denme 3 días nada más y vamos a ver tierra. Y casualmente sucede eso, ¿no? Que al tercer día, pum, el que estaba como visor o como se le La puede llamar, vigía. la vigía, grita tierra, Grita tierra. tierra a la vista. Pero no sabían ni a dónde habían llegado, ¿no? Y entonces Colón le dice, vamos a bautizarlo como San Salvador, porque esos 3 días Pues sí, pues, nos le, salvó. salvaron, le salvaron la vida, ¿no? Los Sí, acabamos de sí, salvar. acabamos de salvar y se va a San llamar San Salvador. Salvador. Pero vio a los habitantes, pues desnudos, negros, prietos, etcétera, y Morenos. morenos, y su lengua no le entendía. Pues sí. Entonces él dijo que éramos salvajes, Bárbaro. bárbaros, y que no sabíamos hablar porque éramos mudos, hacíamos, no sé cómo tomó la lengua que hablaban los habitantes, ¿no? De aquel entonces. De aquel entonces. Y entonces,
Después de eso, pues vio él cómo era la riqueza que había en ese territorio. E inclusive todas las comunidades o los mundos culturales de nuestro actual continente americano, pues tenían ese respeto hacia las personas, y más porque creían ellos que había regresado Quetzalcóatl, ¿no? No, pero qué bueno Entonces, que lo menciona, profe, eso de Quetzalcóatl, porque ajá. releyendo el Chilam Balam, Ujú, el Chilam Balam maya, sí, pues ahí hay un párrafo del Chilam Balam donde dice, llegarán, ujú, arderá la tierra. Pura desgracia nos van a dar los que van a llegar desde el sí, Chilam Balam. sí. ¿Nos trajeron pura desgracia, Así profe, o qué es. nos trajeron? Bueno, por un lado, pues España como un país muy antiguo de Europa, y en Europa pues había muchas cosas Hay que horribles. recordar que España Sí, era un sí, imperio. sí, era un imperio. Pero aparte de eso, la gente de España, ahí había delincuencia, había prostitución, había, etcétera, un montón de vicios, ¿no? Un amigo Que, me dice, profe, perdón, lo único que nos trajeron los españoles fueron enfermedades. así es. Y entonces, y nosotros no, porque nuestros pueblos, nuestras culturas, pues tenían otra visión de la vida. Y éramos cultura, ¿verdad, profe? Era Claro, una cultura claro, avanzada. basta. Y eran muchas, Sí, muchas. ¿no? Como actualmente se dice que son 900 lenguas las que se hablan en el continente americano. En México estamos hablando de 50 lenguas, Por lo menos. ¿no? Por lo menos. En el estado de Oaxaca estamos hablando de 15 a 16, y es que ya, Dicen que ya no va a 16, desaparecer el dicen que 16, profesor. 16. Pero yo digo que somos un resto de lenguas. No, hay varias lenguas, hay Sí, ¿verdad? varias. Las que reconoce el gobierno, bueno, pues allá ellos, ¿no? Pero los que practicamos las Pues, lenguas, sabemos cuántas realmente son. los que están reclamando su lengua y Su su lengua, pueblo son los así tacuates. es. Sí, los Yo digo que tacuates. los tacuates son un pueblo aparte, ¿eh? Sí, Luego tienen la deriva de los mixtecos, pero a mí son tacuates sí. y hablan Y, su lengua. y ahora los chocholtecos, ¿no? Que estaban en vías de extinción, los chocholtecos. Está en vías. No. La lengua, por lo Bueno, menos. a lo ellos no. mejor ya están trabajando para poder recuperarlo, ¿no? Rescatarlo. Hace 2, 3 años escuchaba que solamente había un hablante, y ahora parece que ya hay más. Ya hay más, Ya hay más, y sobre todo en los niños, ¿no? Porque eso es lo que hay que ver. Y entonces, Bueno, nuestras llegan allá y llegan, dicen, esos son bárbaros. son bárbaros, pero qué riqueza tienen. Eso sí. La naturaleza, ¿no? Y luego aunque fueran bárbaros, salvajes o como sea, pero estaban adornados de aretes de oro, de collares, de pulseras y todo eso. Y el oro pues le llamaba la atención a España. No, ¿cómo Por no? eso es de que España arrancó mucho oro que nunca había tenido en su territorio, cuando regresaron y llevaban todo eso como presente, ¿no? Y de ahí se desata la idea de llegar e invadir. La La colonización. colonización. Llega a un periodo muy largo de colonización, Exacto. 300 años para el caso de 600, México. sí, sí, sí. Y así todos los demás pueblos originarios de América, pues los que seguimos todavía tratando de mantener la cultura, pues sí estamos muy preocupados, porque cada día el imperialismo, el capitalismo y otras formas de sometimiento están sobre nosotros. Y nuestros jóvenes, nuestros niños, hasta los propios adultos de nuestros pueblos originarios se dejan agarrar por ese lado. Es una terrible ideología. Sí, una ideología muy, muy devastadora. Va terminando con nuestra lengua, va terminando con Todo, nuestras tradiciones, nuestra visión. nuestra alimentación, nuestra vestimenta, nuestras tradiciones. Quizá nuestra religión no,
No, pero ¿cómo porque se acabó reli- con la religión no, cristiana? no, sí, pero llegan los cristianos y nos volvemos cristianos, ¿no? Bueno, si dejamos... Pero aquí, profe, usted que anduvo en las comunidades, ¿qué recuerda de nuestras comunidades? Ah, no, 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 no. ¿Cuál es la base fundamental de nuestros pueblos? La base fundamental de nuestros pueblos, así, con toda naturalidad, es la forma de cómo nos desarrollamos socialmente, ¿Cómo convivimos? cómo convivimos, ¿no? Usted sabe, allá en el territorio de los zapotecos de la Sierra Juárez, pues tenemos la práctica como en los valles centrales, como Guelaguetza, ¿no? Allá le llamamos Guzón, la gozona, Son. Guzón, Así es, ¿no? Guzón. La gozona. Y entonces a través de la gozona nosotros hemos hecho muchas cosas, nuestros O antepasados. sea, yo voy a trabajar su terreno y usted va a trabajar mi terreno. Cuando Así yo que el necesite dinero no sirve ahí. no sirve. Es el no sirve, intercambio. el intercambio. Parte de esa cultura, pues todavía persiste, ¿no? Y ya no a gran escala, al 100%, porque para empezar, pues el tequio también se ha perdido. Se está perdiendo, profesor. Se está perdiendo. Y algunos pueblos ya lo agarran como, bueno, no deja de ser institución, ¿no? Sí, El tequio es una institución claro. y viven dentro de esa institucionalidad los pobladores. Y entonces, si volvemos un poquito atrás de lo que decíamos, ¿en qué nos afectó? Pues en varias formas, ¿no? Quisieron acabar con nuestras lenguas. Pues, hace Lo un están rato, acabando. Sí, bueno, pero si hablamos de los españoles que llegaron Sí, a invadirnos, sí, ¿no? sí. Ahora es la tecnología, es Otro. entonces otra ideología de sometimiento, ¿no? Y Como hacia diría eso, alguien, es el neoliberalismo. el neoliberalismo. Ujú. Sí. Y entonces, nuestras culturas, pues han sido ricas. Usted sabe muy bien, también no le puedo engañar, en las culturas que más se desarrollaron en el continente americano, me atrevo a decir que fueron los aztecas, los mayas y los incas. Ajá, claro. Que de los incas y de los mayas y de los aztecas se formaron otras culturas. Así ¿no? es. Pero el origen de la cultura, de todo esto es la cultura Pero olmeca. dicen que la madre de nuestras culturas son los toltecas, profe. Sí. ¿Mm? Y si los españoles no nos hubieran llegado a invadir, De a todos modos nos conquistar, iban a invadir, nos ¿eh? iban a invadir Cualquier día. y el español no fuera la lengua nacional, fuera el náhuatl Otro. o el náhuatl. Bueno, Porque fíjese ese que la dinámica de los pueblos, ¿no? Si no nos invaden los españoles, nos hubieran invadido otros. Exacto. Tarde que temprano. Sí, así es. Porque así es. la superioridad de, Sí. de las balas, de las armas, de la tecnología de ellos, porque usted sabía ese dato, profe, de que los aztecas no mataban a los contrincantes porque tenían que llevar al sacrificio, Sí. por eso nos ganaban, porque los queríamos agarrar los vivos mientras ellos sí nos clavaban el puñal. Sí. Porque la estrategia de los aztecas era, en todas sus guerras, había que agarrar vivos para sacrificarlos a los dioses. Así, ofrecerle. Entonces, por lo tanto, en una batalla salimos perdiendo porque mientras No, sí, ellos sí nos ellos- mataban, nosotros los queríamos agarrar. Agarrar como presos nada más, ¿no? Exactamente. Pero- Entonces, ¿qué es lo que realmente yo pienso? Desarrollo del mundo, etcétera. Si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los portugueses, hubieran sido Otros. los ingleses. Sí. Aunque hay algunos que dicen que mejor hubieran sido los ingleses, y hablaríamos inglés. Pero Hablaríamos no, inglés, la historia no, es no. así. Exacto. Bueno, nos tocó un reino español católico, Exacto. con Fernando el Católico, un gran gobernante de aquella época, y nos formamos lo que es México. Así es. México profundo, en México es un México que es un México prehispánico. Desde Porque luego. nadie reclama, ¿verdad?, nuestro origen español, ¿verdad? No. Todos reclamamos nuestro origen prehispánico. Así es. Como usted y yo, orgullosamente zapotecos, hablamos nuestro idioma,
nos sentimos orgullosos de lo que somos, Y hemos aprendido ya a convivir con nosotros. exacto, y a leer y a escribir nuestra propia lengua, ¿no? Ujú. Porque Y a difundirlo. esa es la desgracia de nuestro México, que nuestras lenguas, pues no tienen principios como otras lenguas del mundo, Claro. pero no dejan de ser lenguas, pues. Las lenguas son lenguas. Claro. El zapoteco es una lengua. Así es. La desventaja es de que nuestro zapoteco o cualquier otra lengua de Oaxaca o de México, ¿sí? No tiene sustentos gramaticales, no tiene diccionarios, no tiene esto, no tiene lo Bueno, otro, alfabetos y son lo que todo le eso, llaman lenguas fonéticas. fonéticas, Es exactamente, decir, de sonido. de sonido. Sí. Pero ya se escriben. No, sí. Ya, ya, Ahora, ahí vamos. usted sabe que en la Sierra Juárez tenemos un alfabeto práctico. Claro. Y con ese alfabeto práctico, pues se ha venido trabajando. ¿No? Entonces, pero yo le noto a usted cierto pesimismo, profesor, ¿Por qué? de que algún día esto se va a acabar. ¿Qué debemos de hacer para que no se acabe? Para Sí. que sigamos, que Sí. un día, yo sueño con una cosa, profesor, le voy a decir un sueño que tengo, que un día nuestra Constitución de la República Mexicana, en su artículo primero, diga lo siguiente: el Estado mexicano es un Estado de las nacionalidades, ¿verdad? Así es. Que estemos Sí. todos, Exacto. desde el artículo primero, donde diga, en México existen 68 nacionalidades, Sí. desde Sí, la sí. A la Z, que somos los zapotecos. Exacto. Entonces, cuando se reconozca que nuestro Estado es un Estado plurinacional Ujú. y que tanto usted como yo como otros podemos hablar 3 idiomas. Sí, claro. Nuestro idioma madre, Ujú. el español y el inglés. Sí. Porque lo más extraordinario, ¿sabe qué? Cuando vaya usted allá en Los Ángeles, habla usted con un paisano. En Ese zapoteco. paisano habla inglés, Sí. habla zapoteco Y el español. y habla el español. Extraordinario. Yo he ido a una guelaguetza en Los Ángeles. Ujú. Les recomiendo que un día vayan a Los Ángeles, los que puedan ir. Una guelaguetza, cuando salen cada quien a presentar su Sus bailable, bailes, sus bailes. hablan en inglés, en zapoteco y en español. Son trilingües. Sí, definitivamente. Eso nadie se va a pelear. Fíjese, tiene usted razón en ese sentido. Hace como unos 10 años, si no menos, me invitó un amigo de San Francisco Yaté. Ajá. Él editaba, o no sé si todavía lo sigue editando, un periódico que se llama México, Oaxaca Sin Fronteras. Ujú, ujú. Oaxaca Sin Fronteras. Y me localizó y empezó a pedirme el favor de que escribiera en zapoteco varios temas y que yo los reportara a Los Ángeles y lo editaran en el periódico. Yo acepté y estuve trabajando con él casi un año. Cada 15 días editaba ese periódico y mandaba yo mis trabajos en zapoteco y en español. Cuando ya llegaba el periódico ya venía En inglés. zapoteco, español e inglés para que los gringos entendieran. ¿Qué qué es quiere lo que decir estamos esto, haciendo. profesor? ¿Qué quiere decir esto? Ya, usted me está dando la idea. Que sí podemos convivir Así es. entre es. diferentes lenguas, Claro que diferentes sí. culturas, diferentes naciones. Podemos hablarnos como hermanos, Sí, de ¿o hecho, no? de hecho somos hermanos. ¿sí? ¿No? Pero hablarnos como hermanos, ya ve que luego nos jaloneamos, ¿no? Bueno, Nos eso sí. jaloneamos. Entonces, hablarnos un México plurinacional, donde el maya se siente orgulloso de hablar maya, Ujú. donde el zapoteco se sienta orgulloso de hablar zapoteco, el Sí. mixteco, el mije, el rarámuri, etcétera, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es decir, un México plurinacional, Así es. un México donde lleguemos. Yo quisiera que al entrar aquí el estudiante haya un letrero grandísimo que diga: bienvenido al territorio zapoteco, mije chinanteco. ¿Cómo la ve? ¿Es Magnífico. un sueño? No, puede ser realidad. Puede ser realidad. La cuestión, mire, bueno, yo he trabajado con los pueblos, pero se resisten mucho los jóvenes, los niños.
Ahí el problema. Ese es el grave problema que tenemos en nuestras comunidades. Y luego los padres decían, bueno, si tú vas a hablar zapoteco, pues de nada te va a servir. En cambio el español sí, porque no? tú vas a la ciudad. Bueno, así, ese era el concepto que se tenía. Muy ¿no? mal concepto. Inclusive dentro de la educación socialista de Cárdenas, ¿no? Así Había es. esa imposición de decir, vamos a matar las lenguas y que sea la lengua nacional, el español. No lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer porque no han desaparecido las lenguas que hay nosotros resistencia, tenemos. Hay profesor. resistencia. Pero los padres de familia y los maestros de aquella época de los 50, los 60, pues ellos también, ¿se acuerda usted? A lo mejor le pusieron un castigo por hablar una palabra en zapoteco en el aula, ¿no? Pero con mi maestro Abraham Rivera no, porque él No, era de porque él allá. era de ahí, pero donde no. Así de que tenías que pagar una multita, no sé, 1 centavo, 2 Un centavos. jalón de orejas. No, ojalá fuera el jalón de orejas, pero era monetario, ¿no? Eso La se sanción. llama imperialismo, profesor. Claro. Se llama claro. imperativo. Sí. Algo de Así es, imponer de algo a la imponer, fuerza. Exacto. Pues realmente, Y de ahí vienen los padres en la actualidad, sí, ¿no? diciéndoles a los niños, no, ya no hables el zapoteco, hombre, no, habla el español. Vamos a los pueblos, vemos a los niños, yo los saludo a la gente grande, Payur Liah, Gashego, Payur Shah, ¿no? Vas a los pueblos y le dices al niño, Payur Vido, ¿qué dijiste? No te entiendo. ¿Cómo está eso? Pues si tú eres de acá, vives acá, ¿cómo no vas a hablar el zapoteco? No, pues no lo hablo. Hay que hacer algo, profesor. Se imagina. Lo invito Se a imagina. que sigamos ese camino de reivindicar lo nuestro. Y de verdad le agradezco mucho su presencia en nuestro programa, nuestras amigas, amigos, que nos ven en todo el mundo, que nos ven en toda Latinoamérica, en todo México, Exacto. bajo la vía de regeneración MX, ¿no? Sí. Ahí lo van a ver. Y muchas gracias, amigos, por escuchar a buen profesor de bilingüe, zapoteco, que dio su vida 35 años en las comunidades, pero sigue dando lata al profesor Enrique Seguimos. Robles. Pues muchas gracias, ojalá que les guste el programa, que estén a gusto, que estén bien y que realmente celebremos próximamente nuestro Todos Santos y ya verán, vamos a hacer un programa sobre todos los santos. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Muchas gracias.